Amén. Jeremías capítulo 29, verso 11. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Amén. Incline su rostro, vamos a hacer una oración para entrar de lleno al mensaje. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, que es poderosa para cambiar vidas, para transformar nuestro entorno, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es vida, Señor, y que es sanidad a los huesos, Señor. Nos ponemos en sintonía con tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que ministres nuestro corazón, Señor. Que hagas un llamado, Señor, a quien tengas que hacerlo, Padre Santo. Bendice a cada familia aquí representada. Te pedimos por aquellos que no han podido asistir, Señor, o aquellos que salieron, Dios, a festejar. Te pedimos que los guardes de todo mal, Señor. Que los bendiga, Señor, que los levantes, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, en que nos hemos decidido, Señor, a venir, Señor, a entregarte todo lo que tenemos, Dios. A asistir, Señor, a casa, Señor, para celebrarte. Te damos gracias por todo, Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Eso, gloria al Señor. Ya casi estamos a 2 de que nos salga. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. El día de hoy quiero compartirle este mensaje que Dios habló a mi corazón. Pero antes de comenzar quiero preguntarle, ¿usted tiene sueños? ¿Quién tiene sueños aquí? Levante su mano si usted tiene sueños, anhelos para su futuro. Amén. Gloria a Dios. Los que no levantaron la mano y que dicen no tengo sueños, ya todo lo demás, les recomiendo que lea Eclesiastés para que vea lo que es bueno y Job para que ande batallando y quejándose. Pero es bueno que usted tenga sueños. No solamente es bueno, es necesario que usted tenga sueños. Mire, yo he tenido muchos sueños al igual que usted. Y quisiera preguntarle también, ¿cuántos de esos sueños le ha ayudado o Dios le ha bendecido trayéndolos a cumplimiento? ¿Cuántos sueños ha tenido usted donde dice Dios me ha ayudado a cumplir mis sueños? ¿Cuántos de esos sueños están en un proceso de cumplimiento, pero usted está viendo la mano de Dios, cómo la está guiando, cómo la está levantando, cómo está cambiando a su familia, su propia vida? ¿Quién tiene esa clase de sueños? ¿O quién está en el proceso del cumplimiento del sueño? Yo creo que la mayoría hemos tenido ese clase de sueños. Pero saben, mientras ayer oraba al Señor que ¿qué es lo que quieres hablarle a tu iglesia? ¿Qué es lo que quieres hablar? Dios me llevó hacia los sueños. Y Dios puso en mi corazón hablar acerca de los sueños. Y yo dije, bien, Padre, esto va a ser muy bueno porque yo ya he predicado acerca de los sueños de Dios, de cómo Dios pone sueños en nuestro corazón. Pero en esta ocasión, Dios me dijo, o puso en mi corazón esta pregunta: ¿tus sueños han sido cumplidos? Y yo dije, sí, Señor, pero los míos. Y necesito que hables no de los sueños de las personas, porque yo estoy involucrado en cumplir sus sueños, pero quiero que les hables de mis sueños. Así que el mensaje de hoy se titula El sueño de Dios. Amén. ¿Sabe usted que Dios tiene un sueño también? Y ese sueño es especial porque es más grande que cualquiera de nuestros sueños. Y hablo de nuestros sueños en conjunto, no de tu sueño. Hoy, iglesia, venimos a hablar del sueño de Dios, no solamente de tu sueño. Mira, por años hemos recibido mensajes, oración y bendición para nuestras vidas. Pero creo que aparte de que a veces olvidamos la fuente de la bendición y celebramos solamente la bendición, olvidamos que Dios tiene corazón, que es amor, que según la Escritura Él tiene sueños y pensamientos. La Escritura dice ahí, en lo que acabamos de leer, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice Dios. Amén. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Y cuando dice pensamientos, está hablando de sueños. No hablo de un sueño como tal porque sabemos, según la Escritura, que Dios no se cansa, no duerme, pero sí está generando y creando. Y Él dice, yo tengo pensamientos acerca de ustedes. Así que los sueños de Dios están relacionados con la vida del humano. Amén. ¿Sueños de qué? Dice ahí la Escritura.
sueños y planes de bienestar y no de mal. Yo no quiero darles calamidades, yo quiero bendecirles, quiero darles un futuro y quiero darles una esperanza. Aunque está ligado a nosotros, este sueño no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Aunque tú estés triste, frustrado o contento o dudando o tropezando, Dios tiene sueños y sueños grandes que te incluyen. Amén. ¿Qué es lo que engloba el sueño de Dios? Vamos a 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Vamos a leer esa porción. ¿Por qué el sueño de Dios es más grande que el nuestro? Mira, el sueño de Dios tiene estas características. La primera es 2 de Pedro 3, 9. Dice la palabra del Señor así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Mira, el sueño de Dios implica más que la humanidad. El sueño de Dios, aunque la humanidad está en el corazón de Dios, el sueño de Dios implica más que la humanidad. ¿Qué es lo que dice 2 de Pedro? Que Dios no retarda su promesa. Y según algunos, piensan que esto es palabrería y son pan con lo mismo y son las mismas tonterías de pórtate bien y no hagas daño, no fumes, no tomes y no digas groserías. Y eso no es el sueño de Dios. El sueño de Dios, dice la Escritura, que implica que Él está retardando el juicio al mundo. ¿Por qué? Dice, Él es paciente para nosotros. Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Recuerda qué es arrepentimiento? Según la Escritura, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, no con llanto, no con promesas vanas, no con buenas intenciones. El infierno va a estar lleno de buenas intenciones. El infierno va a estar lleno de buenas intenciones. Yo quería, yo pensaba, yo soñaba, pero la Escritura dice que Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, y arrepentimiento es un cambio de mentalidad y un cambio de actitud, es un cambio de estar del lado A y pasar al lado B. ¿Me explico? Lo que el sueño de Dios implica en primer punto es la redención. ¿Puedes repetir conmigo esta palabra? Redención. 1, 2, 3. Redención. ¿Qué es redención? Es que Dios había creado algo y había hecho un plan perfecto y tenía un diseño para tu vida, y de repente nosotros en nuestro pecado destruimos, desviamos y fracasamos en el plan y en el proyecto de Dios. Esto comienza desde Adán y Eva. ¿Recuerdas que hemos estado estudiando Génesis? Él tenía un plan perfecto, donde todo sería perfección. Pero entonces nosotros desviamos las cosas, y lo que estaba encauzado para bendición, nosotros lo cambiamos a maldición. Redención significa volver aquello que se desvió a su lugar de origen. ¿Amén? ¿Cuál es el lugar de origen del hombre? Dios. En el corazón de Dios nació el hombre. Nuestra sanidad, nuestra plenitud está en Dios. Y cuando hablamos de redención del hombre, hablamos de que el hombre vuelva a Dios. Amén. Es poner a Dios en el corazón del hombre. Eso es redención. Porque cuando el corazón de Dios cuando el corazón del hombre se vuelve a Dios, entonces todo el proyecto de Dios se vuelve a encauzar. Pero regresar a algo que se había desviado, que se había caído a su lugar de origen, tiene un costo muy fuerte. Amén. Hay una analogía, un ejemplo muy gráfico, donde le dicen a alguien, tal vez lo has escuchado, toma una hoja
¿Listos? Sí. Ahora arruga esa hoja. Y todo el mundo arruga la hoja. Tal vez ya lo has visto por ahí, lo has escuchado. Y luego le dicen, ahora extiende la hoja. Y la persona la extiende. La hoja quedó igual. ¿Cómo se quita todas esas marcas? ¿Cómo se quita todo ese daño? La redención tiene un costo. Y el costo fue el sacrificio de Jesús. Algo se perdió y algo se tenía que recuperar. El sueño de Dios, entonces, primero implica redención. Y redención sobre todo el universo. En este momento, nosotros tenemos que ser redimidos. La única forma de volver de nuevo al camino y al plan original de Dios, y la única forma de volver al corazón de Dios, es recibiendo el perdón y la salvación de Jesucristo. Amén. Pero eso no termina ahí. Viene la redención del mundo, donde la Biblia dice que el planeta Tierra será purificado a través del fuego, y donde dice que el universo será como enrollado y volverá a ser regenerado. Y será entonces lo que Dios planeó desde el principio, donde no hay luz, donde no hay muerte, no hay oscuridad y no hay dolor. No solamente para nosotros, sino para todo el universo. El universo ya no volverá a conocer la muerte. ¿Has escuchado que aún los científicos hablan de la muerte de las estrellas? Y si no lo habías escuchado, déjame informarte, las estrellas se están muriendo también. Esas que ves ahí en el cielo en la noche se están muriendo. Y el universo dejará de conocer la muerte. El segundo punto que implica el sueño de Dios está en Lucas 19:10, o podemos hablar de él a partir de esto. Lucas capítulo 19, verso 10. ¿Lo tienes? La Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? Nosotros tenemos la idea en nuestra cabeza de que para salvar algo tiene que estar 99% perdido y 1% no perdido para poder salvarlo. Amén. Yo recuerdo cuando de niño mi mamá de repente se le olvidaban los frijoles en la olla. Había veces que esos frijoles ya no se podían recuperar, no les apagaba, ya vaciaba la olla y era puro carboncito y la casa olía bien feo. Pero de repente, si no estaban totalmente quemados, las mamás o la mayoría de las mamás saben ese truco. Es rápido, agarra la olla y vacíala en otra olla sin raspar la olla. ¿Para qué? Para recuperar lo que quedaba. Y nosotros tenemos esta idea en nuestra mente de que para salvar algo y recuperar algo tiene que estar no tan perdido. Amén. Pero entonces la Biblia nos dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no viene a buscar y a salvar y a restaurar lo que está medio chueco. Vino a salvar, restaurar y recuperar lo que estaba perdido. El sueño de Dios implica redención e implica restauración. Porque alguien dijo, mira, yo anduve en las drogas. Decía alguien, yo anduve en las drogas y Dios me salvó, pero me dejó la cara de testimonio, toda marcada y un ojo medio chueco. Bueno, el plan de Dios es restaurar y borrar esas secuelas. En el plan de Dios y en la restauración de Dios, y lo puedes leer en la Escritura, muchas veces a la prostituta y al que andaba ahí en relaciones indecentes, la Biblia dice, y volverá aquella prostituta a ser como cuando era virgen. Y la gente se queda, no, una cosa es una cosa y otra no se pasen. O sea, ya tiene el camino bien andado y como que va a volver como cuando era muchacha. Y el Señor habla así. Lo que me dice a mí, que Dios tiene el poder, la capacidad, el deseo y sobre todo el sueño de restaurar todas aquellas cosas que se habían perdido. ¿Cuántos de aquí hemos dado por perdido muchas cosas y a muchas personas? Hemos dado por perdido tantas cosas. Mira, había una persona, le dijeron,
Dios te va a restaurar todo lo que Satanás te había robado. Eso es lo que le dijeron a una persona. Y esta persona dijo, yo lo creo. Porque ¿sabes qué? A mí me hicieron ahí un truco, un fraude, y perdí no sé cuántos miles de pesos. Y esta persona sinceramente esperaba que un día la otra persona que lo robó regresaría y le daría, ten, aquí está lo que te robé. ¿Sabes si sucedió? No sucedió. Esa persona no vino. Y luego no se supone que Dios vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Y quién te dice a ti cuál es la forma de restauración de Dios? Esa persona recibió y sigue recibiendo, podríamos ponerlo así, bonos por ese fraude. Porque ha recibido viajes y comidas y bendiciones y donaciones y ha recibido mucho más de lo que perdió. Así que Dios vino a redimir y a restaurar. Ese es el sueño de Dios para con la creación. Efesios 4, verso 14 en adelante, nos habla del siguiente punto que implica el sueño de Dios. Efesios 4, 14, 15 dice de la siguiente forma: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que seamos niños fluctuantes. Hoy te voy a hablar con muchos ejemplos porque necesitamos entender esto. Mira, había unas personas que de corazón sincero compartían la palabra de Dios. Estas personas eran evangelistas y desarrollaron un ministerio fuerte, poderoso de evangelismo. Su palabra y su predicación no era solamente hablar, no solamente era un confort al alma. Oraban por las personas y las personas sanaban. Bendecían a las personas y las personas eran bendecidas. Aquellas personas que estaban bajo algún tipo de maldición, la maldición era quebrantada por el poder de Dios. Amén. El poder no estaba en ellos, pero estaba en Dios. Y estas personas decían, ¿por qué necesitamos profundizar tanto en la Biblia y conocer tanto la Biblia y estudiar tanto la Biblia si lo que importa es el poder de Dios? Y el poder de Dios lo vemos. Y el poder de Dios está obrando a través de nosotros. Ellos estaban felices. Y de repente llega alguien y les empieza a enseñar una doctrina diferente. Esta doctrina diferente llegó a un punto donde les dijo, ¿sabes qué? Y prepárense porque el fin del mundo llega en 6 meses. En 6 meses, yo ya sé, a mí ya me dijeron. Discúlpame, pero la Biblia dice que ni el Hijo. Todo el conocimiento del fin del mundo está en el Padre. Amén. Pero estos amigos que yo creo que se sentían compadres, casi hermanos del Padre, les enseñaron, ahí viene el fin del mundo. ¿Sabes qué hicieron estos hombres de Dios? Porque eran hombres que amaban a Dios. Empezaron a todos aquellos que habían evangelizado, a todos aquellos por los que habían orado, fueron y les dijeron, ya viene el fin del mundo. Vendan casas, carros, saquen todo, prepárense, porque ya nos vamos, ya viene el fin del mundo. Llegó la fecha señalada. ¿Se acabó el mundo? No. ¿Por qué las cosas pasan así? El corazón de Dios y el sueño de Dios es que tú y yo crezcamos y aprendamos para que no seamos arrastrados por toda enseñanza, para que no venga cualquier persona, cualquier falso maestro a enseñarnos y a desviarnos. No hablo solamente de la fe, pero hablo de aquellos que, mira, a veces los ves, este tipo de parejas que llamamos tóxicas. Uno arrastra a otro. Y cuando uno quiere decir hasta aquí, el otro lo vuelve a arrastrar como a este hoyo de desesperación. Y cuando este dice hasta aquí, el otro lo vuelve a arrastrar. Y llamamos a eso relación tóxica. Y lo es. Pero creo que está más ligada con la ignorancia que con la toxicidad. Porque si conocieran
¿quién es el que les ama? Si conocieran su valor y su dignidad, si conocieran que hay planes que Dios tiene eternos para ellos, entonces ese agujero que los atrapa no tendría poder sobre ellos. La Biblia dice que el sueño de Dios es que tengamos crecimiento, que las dos cosas van de la mano, poder y conocimiento de la palabra. La Biblia dice pues, este es el gran sueño de Dios: redimir, restaurar, dar crecimiento. Y recuerda, no es una perspectiva solamente para ti o la humanidad, es para el universo. Amén. Gálatas 5:22. Vamos a leer esa porción. Gálatas 5:22. ¿Lo tienes? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Hay otra situación aquí. El sueño de Dios es que nosotros seamos fructíferos. El sueño de Dios implica, o desea Dios, que nosotros demos fruto. Amén. Mira, está escrito en el ADN de la humanidad. Porque provenimos de Él, está escrito en el ADN de la humanidad. Amén. Mira, pasa esto. Todas o la mayoría de las mamás en su día, no es ataque, la mayoría de las mamás aplican con los hijos. Ya cuando los ven que tienen 18, 20, 22, 23, 25. ¿Y cuándo te casas, hija? ¿Y qué te dice el novio? Oye, ya no, como que ya es tiempo de que esa novia con la que llevas 3, 4 años ya se case, ¿no? No, espérate, porque van al siguiente nivel. ¿Y quieres que yo me vaya de este mundo sin tener un nietecito en las manos? ¿A ti qué? ¿Tú lo vas a mantener o qué? Pero está en el ADN del hombre el ser fructíferos. Crezcan, multiplíquense. Amén. En el corazón de Dios está que sus hijos se multipliquen. Escucha bien, el sueño de Dios, como todo padre, es que su hijo se multiplique. ¿Qué es esto, pastor? ¿Está hablando de que los cristianos debemos de tener hartos hijos? Mira, sí, pero eso es otro cuento. Estoy hablando de la cuestión espiritual. Discípulos que hacen discípulos. No discípulos que toman una silla o un ministerio o una posición y se quedan ahí y ya no dan fruto. Si una vaca queda preñada, ¿qué va a dar a luz? Becerros, ¿verdad? Y si una gata queda preñada, ¿qué va a dar a luz? Gatitos. Y si una oveja queda preñada, ¿qué va a dar a luz? ¿Y un discípulo qué debería dar a luz? Ahora te pregunto, ¿cuántos discípulos has dado a luz? Porque el sueño de Dios es que tú des discípulos. El sueño de Dios es que tú seas redimido. El sueño de Dios es que tú seas restaurado. El sueño de Dios es que tú crezcas. Y el sueño de Dios es que tú fructifiques. Amén. Estoy hablando de una visión universal. Que des a luz discípulos, pero también que tú fructifiques en toda tu vida física, en todas las áreas. Amén. Último de los puntos del sueño de Dios, Juan 17:4. Vamos a esa porción. Juan 17:4. Amén. ¿Lo tienes? Dígame ahí con la palabra del Señor. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. ¿Quién está declarando esto? Jesús. El fin último del sueño de Dios es su gloria, no nosotros. El fin último de Dios es su gloria, no nosotros. Te explico. Jesús está alabando al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra.
Es decir, yo te he llenado de gloria y de honor. ¿Por qué? Porque Jesús siempre decía, no hago lo que yo quiero, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. No me muevo según mis deseos, sino según los deseos del Padre. Y cada vez que hacía algo, aunque Él es Dios y fue totalmente hombre y es totalmente Dios, aunque eso sucedía, siempre les decía a los que sanaba, dale la gloria a Dios. Y cuando sanaba a alguien, no le decía, ya no vayas al templo, porque ya son bien pecadores. ¿Qué les decía? Preséntate en el templo y muestra las ofrendas que debes de presentar por tu sanidad. ¿Por qué nos mandaba al templo? Si en el templo todos los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos estaban corruptos y estaban tramando matarlo. ¿Por qué? Por el testimonio. En la casa de Dios se dará testimonio y le daremos gloria al Padre. Y cuando tú vienes a dar testimonio aquí, mira, un punto, y espero que no me lo tomen a mal. Quiero explicarme bien. En la reflexión de bendición se trataba de leas un versículo y expliques qué significa ese versículo para ti. Amén. Pero ¿sabes qué han estado haciendo? Dar testimonio. ¿Está mal? No. De ninguna manera, es mejor. Porque la casa del Padre se ha de testificar. En la casa del Padre se ha de testificar y se le ha de dar la gloria al Señor. ¿Cómo te he glorificado? Dice en el verso 4, Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? Al haber terminado la obra que me diste para hacer. Amén. ¿Cuántos de aquí han recibido una obra para hacer de parte de Dios? ¿La terminaste? Si la terminaste, has glorificado al Padre. Si la dejaste a medias, no. Si la empezaste con mucho brío y ahí la dejaste a la mitad, no. A nadie le pagan por medio trabajar, ¿verdad? Y ninguna casa se va a terminar porque los albañiles medio trabajen, ¿verdad? No creo que si mandas a hacer una casa, llegas con los albañiles y les dices, pues mire, teníamos toda la intención. Teníamos toda la intención y usted sabe que lo amamos, patrón. Usted sabe cuánto le amamos. Pero la casa se quedó a la mitad. ¿A poco no quedó bien bonita? Les vas a decir, no, hombre, cómo me han honrado, me han glorificado. Jesús dijo, la obra que me diste a hacer, la hice. Escúchame, algunos serán llamados a obra durante toda su vida. Los 5 ministerios, apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, los 5 ministerios son parte de la vida y es un llamado de entregar la vida. Tu servidor no va a terminar la obra del pastorado hasta que se muera. ¿Significa que eso va a andar usted bien viejito, pastor, y va a estar predicando? No, significa que el llamado y la obra no termina hasta que yo me muera, no haciendo trabajo siempre, sino es una asignación especial. Pero dentro de todo eso, en mi vida y en tu vida, vas a tener asignaciones temporales. Ve y háblale a esa persona. No, nomás le voy a dar un folleto, señor, porque me da vergüenza. ¿Hiciste la obra? Quiero que me sirvas en tal ministerio. Ay, Señor, pero jóvenes. Ay, Señor, pero alabanza, pero niños, pero... Ay, Señor, no me gusta. Si te lo pidió Dios, escúchame. Si te lo pidió Dios, tú dices amén. Y tú vas a trabajar ahí con pasión. Y Dios te va a enamorar del ministerio. Y cuando Él diga que se acaba, se acabó. Y algunos los va a tener ahí por 2 meses, por 1 mes, por 3 años. Algunos van a ser llamados como maestros o ministros o en alabanza o en X ministerio durante toda su vida. ¿Cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios para con el universo es redimir, restaurar, dar crecimiento, que seamos fructíficos y glorificar su nombre. Al final podremos decir delante de Dios, he glorificado tu nombre, porque como pude, pero lo saqué, lo terminé.
con temor, con vergüenza, con dolor, pero lo hice, lo logré. Este es el gran sueño de Dios. Ahora, déjame decirte algo. El sueño de Dios está lleno de propósitos, porque lo que leímos al principio dice, yo tengo planes y proyecto y propósito para tu vida. Amén. Pero quiero decirte algo. Si tú quieres experimentar el sueño de Dios, debes de entender que el sueño de Dios no cabe en una sola noche. ¿Quién ha tenido sueños que los continúa otra noche? Es bien raro, ¿verdad? Algunos dicen, pastor, ore por mí porque no sé si esto es de Dios o del diablo. Llevo 5 días soñando y parece que le pongo pausa y el siguiente día los sueños de Dios no caben en una noche. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia dice que Dios es poderoso para darnos y cumplir más allá de lo que pensamos, creemos o esperamos. Los sueños de Dios, cuando tú te metes a cumplir el sueño de Dios, cuando tú te metes a abrazar el sueño de Dios es más grande y más poderoso que tú. El sueño de Dios no lo puedes soñar en una noche. El sueño de Dios no va a ser de un solo día. El sueño de Dios no va a ser de, esta es mi misión, hacer 2, 3 y se acabó. El sueño de Dios es mucho más extenso que todo eso. El sueño de Dios supera nuestra mente. El sueño de Dios va a decirte cosas que van más allá de tu imaginación y que requerirán de que camines en lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Un Dios sobrenatural da sueños sobrenaturales. Amén. Te hago una pregunta. Lo que estás trabajando para Dios, lo que estás sirviendo para Dios, ¿ha implicado un esfuerzo o una decisión sobrenatural? ¿Lo ha hecho? Porque si es así, es un sueño de Dios. Si el sueño que tú tienes te alcanza para comprarlo, lo que traes en la mano o lo que traes en la vida, no estoy tan seguro de que sea un sueño de Dios. Porque el sueño de Dios es desafiante. Mira, si mi sueño es poder dar 100 pesos cada semana y yo gano 10,000, ¿parece el sueño de un Dios sobrenatural? Pero si Dios me pone un sueño de alimentar a personas o ayudar a alguien o levantar un lugar y yo no tengo nada, ¿es sobrenatural? ¿Es desafiante? ¿Lo lograré acaso? No lo sé, pero lo voy a intentar. Porque si es un sueño de Dios, será sobrenatural. Y los recursos tendrán que venir de forma sobrenatural. Alguien empezó una obra, le platicó a alguien del evangelio. No sacó volantes, no era un evento donde iglesias estén orando por nosotros. Simplemente compartió el evangelio con una persona. Y esa persona dijo, yo quiero saber más. Pero en mi casa no nos reciben. Y no podemos estar en mi casa porque en mi casa me dicen aleluya y no quieren. Pero abajo de aquel árbol hay unas piedras. Nos podemos sentar ahí. Y se sentaron ahí. Y empezaron a compartir el evangelio y a enseñar de la Biblia. Y de repente esa persona dijo, yo quiero traer a alguien más. ¿Puedo? Tráetelo. Y de repente Dios le dice, aquí va a haber una iglesia. Aquí se va a levantar un lugar donde van a estar por lo menos 200 personas. No tenía el respaldo, no era evangelista. No tenía el respaldo de una iglesia. Construir, muchos se parten de esta tierra sin poder construir un cuartito. Construir instalaciones para 200 personas. Ese lugar está funcionando. Ese lugar está funcionando. ¿Sabes qué? La persona que empezó a compartir ahí el evangelio no es el pastor del lugar, porque Dios no le dijo, tú vas a ser el pastor. Dios le dijo, tú vas a construir, tú vas a levantar. Y entregó una congregación. Ahí se terminó para él. Siguieron nuevos sueños, siguieron nuevos proyectos, pero los sueños de Dios tienen propósitos sobrenaturales.
¿Cómo entendemos si los sueños que tenemos forman parte del sueño de Dios? Por principio de cuentas, ¿está alineado con Dios? El Salmo 37:4 dice lo siguiente. Salmo 37, verso 4, dice lo siguiente. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Cómo interpretas esto? ¿Cómo lo interpretas? Mucho tiene que ver de cómo interpretamos las cosas, cómo las entendemos, en qué contexto las entendemos. Y para interpretar la Biblia no significa yo con mi sabiduría humana voy a interpretar esto. No. La Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Te explico. Deleítaste a sí mismo en Jehová. Yo lo leí siendo un joven. ¿Y sabes qué era deleitarse para mí en Jehová? En ese momento para mí significaba venir a la iglesia, ver a mis amigochos ahí de la iglesia, que con dos o tres de ellos me fui de borracho. Amigos, ¿cómo está? Y cuando dijeran tiempo de alabar, pasar al frente. Y con mis amigos, pasármela bien bonito. Y mientras el pastor oraba y predicaba, yo lloraba, mis lágrimas de cocodrilo. Y para mí eso era deleitarme en el Señor. Salía bien bendecidote de la iglesia, bien bendecidote. Para mí eso era deleitarme en el Señor. Pero cuando estudias un poco más a profundidad, deleitarte en el Señor significa que amas lo que Él dice, que entiendes y amas su sueño, su plan y su proyecto. Y estás feliz cuando ves que el sueño de Dios se está cumpliendo. No solamente nos deleitamos en la alabanza, porque estamos glorificando a Dios. Nos deleitamos cuando volteamos los jueves y vemos que están asistiendo más, porque el sueño se está cumpliendo de dar crecimiento. Nos deleitamos cuando sabemos que alguien está saliendo a compartir. Nos deleitamos en Dios. Y la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en Él. Y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Mira, cuando amas intensamente a alguien, sus sueños se vuelven tus sueños. Y empiezas a tener sueños que ellos tienen, pero que no te han dicho. Porque estás intensamente conectado con esa persona y te deleitas en lo que a esa persona le deleita. Vamos a hacer un ejemplo con la familia. Amén. ¿Quién tiene hermanos que ama mucho? ¿Cuántas veces le has dado un regalo o una cosa o has comprado algo, aunque sea pequeñito? No hablo de fiestas, no hablo de cosas grandes, hablo aunque sea algo pequeñito, porque a él le gusta. ¿Te lo pidió? No. ¿Y qué pasó cuando se lo diste? ¿Se emocionó? ¿Sabes cuáles son los mejores regalos? Escucha, no solamente los que no se esperan, los mejores regalos son aquellos que te das cuenta que pensaron en ti. Alguien me llegó un día, mi cuñada Irma me llegó un día con una madera quemada. Me la trajo de la playa. Yo la lavé, yo no le veía mucho potencial, pero ella sabe que me gustan las cosas raras y que me gustan las piedras y me gustan las piedras, por si no lo sabían, piedras con formas raras o con texturas raras me gustan. Era una madera que había sido parte de una fogata y que el mar llevó y trajo, y tiene una forma muy peculiar. Tú la ves y no parece madera, pero la vi y ahí la tengo en la entrada de mi casa, chiquita, bonita. Pero alguien pensó en mí y pensó en lo que me gusta y tuvo los sueños que yo tenía y que yo nunca le dije. Yo no le ando diciendo a las personas, si te encuentras una piedra chida por ahí Yo no le ando diciendo a las personas eso, pero los que me conocen me han regalado piedras.
Una vez me llegaron con 2 piedras de mármol como de 3 kilos cada una. Yo dije, bendito seas tú del Señor, pero no seas manchado. Alinea tus sueños con los del Señor. ¿Cómo? Deleítate en Dios. Ama las cosas de Dios. Entonces tu corazón empezará a soñar los sueños de Dios y Dios los traerá a cumplimiento. Qué ganas, de verdad. Dios lo sabe. Te platico esto porque Dios lo sabe, no te lo digo de locamente. Hay un sueño en mi corazón. Hay 2 o 3 personas que le digo a Dios, Dios, dame los recursos. Yo quiero regalarle a esa persona una casa. Hay 2 personas a las que les quiero regalar una casa. Ya hasta hice cuentas de cuánto necesito, Señor. Mira, a ver. Alinea los sueños con los sueños de Dios. Yo no te voy a decir, Dios me va a dar para esas casas. No, es algo que yo tengo ahí con estas personas. Pero cuando empiezo a soñar los sueños de Dios, es así. Señor, yo quiero hacer esto. Yo sigo, Dios bendiga a mi esposa, Dios bendiga a mi esposa y le dé paz, porque mira, yo nada más sueño y abro mi boca. Yo nada más sueño y abro mi boca. La de las finanzas, ¿qué es ella? Yo ni pregunto, yo nada más digo, vamos a comprar esto, vamos a hacer aquello. Sale, se compra, se hace, porque son los sueños de Dios. Y Dios dijo, alíneate a mis sueños, deleítate en mí y yo cumpliré tus sueños. Hay que los demás se encarguen de ver cómo suplen. Yo sueño. Amén. Sueña en grande. Si quieres alinearte a los sueños de Dios, sueña en grande. No sueñes en pequeño. Sueña en grande. Apunta a lo grande. Amén. O sea, apuntaremos a lo magnificente, a un gran lugar. No. ¿Qué es lo importante para Dios? Señor dijo, este templo lo va a derrumbar en 3 días. Y se refería a su cuerpo cuando le presumían un templo físico. Amén. Apunta a lo grande. Apunta a lo grande, es decir, ¿para qué da tu ministerio? Y si metemos aquí otras bocinas, hermano, y si oramos porque Dios nos traiga 3 coristas más y otras 3 guitarras, no, pastor, no esté con sus loqueras. Apenas cabemos, ay, usted. Uno le pega con la guitarra al otro y no esté de loco. Ore que nos barran aquí. Ya con eso estamos satisfechos. No, apunta a lo grande. Apunta a lo grande. ¿Qué necesita el ministerio de los niños? ¿Más niños? No, hombre, niños hay debajo de las piedras y más en la ribera. ¿Qué necesita el ministerio de niños? Maestras. Apunta a lo grande. Pide maestras. Pide esto, pide aquello. Sueña a lo grande los sueños de Dios. Amén. Isaías 54:2, perdón, nos habla de esto. Isaías 54:2. ¿Lo tienes? Ensancha el sitio de tu tienda y se han extendido los tapices de tus moradas. No te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Mira, eso no lo contextualizamos porque a nosotros no nos dicen de ensancha el sitio de tu tienda. Tal vez lo entenderíamos mejor si ahí dijera ensancha el territorio de tu casa. No construyas una habitación, construye 3 o 4. No construyas una sala pequeña. Construye una sala donde quepan por lo menos 60 personas. Ensancha el territorio. No seas escasa. No te estés preguntando si podrás llenarlo. Tú hazlo. Y Dios lo llenará. Sueña en grande. Amén. Por cierto, y esto lo tengo que puntualizar, soñar en grande no significa endeudar tu futuro. Amén.
Soñar en grande no significa endeudar tu futuro. Yo no puedo decirle al hermano, no, hermano, pues hay que soñar en grande. A ver, vamos a Coppel a ver qué podemos sacar de. Soñar en grande no significa empeñar tu futuro. Tú sueñas, sueños sobrenaturales, Dios traerá provisión de a ver de dónde. Las maestras dijeron, vamos a hacerles su día de los niños a los chicos. Y alguna de ellas dijo, ¿qué quieren mis muchachitos? Y los dulces muchachitos dijeron, pastor, ¿quieren pizza? Sí, ustedes sueñenle, ya saben que. Pero en lo que yo estaba, el Señor suplió la pizza y suplió los dulces y suplió, la maestra me dice, ¿y los desechables? Ya. Y esto, ya está. La mayoría, el 90% de lo que se invirtió en el festejo de los niños, donado. Gloria al Señor. Amén. Vamos a Joel 2:25. ¿Qué pasa si tú le crees a Dios y te enganchas con sus sueños? ¿Qué pasa si tú le crees a Dios y dejas a un lado tus sueños carnales? De, por favor, Dios, auméntame 25 centímetros de altura. Por favor, Dios, háceme güera. Por favor, Dios. Quisiera ser como el pastor de Guapo. Si tú dejas a un lado esos sueños carnales, ¿qué va a pasar? Joel 2:25. Dice la palabra del Señor. Yo les restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra ustedes. Mi gran ejército. A ver, vamos de regresar, pastor. ¿Dios nos los mandó? Sí. ¿Por qué? Porque en todo andas, menos donde tienes que estar. Pareces botarga del doctor Simi. En todos lados, menos en la farmacia. ¿Y qué hicimos? Dice el Señor. ¿Atrajimos tu corazón a casa para castigarte? No, para que empieces a soñar mis sueños. Entonces yo te restituiré todo lo que comieron la oruga, el pulgón y el saltón. ¿Qué pasa si yo me alineo con los sueños de Dios? Salmo 126, verso 6. Salmo 126, verso 6. ¿Lo tienes? Dice así la palabra del Señor. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. ¿Qué pasa si me alineo a los sueños de Dios? Bueno, esto dice la Biblia. Irá andando y llorando el que lleva la semilla. Y tú trabajas y tú te mueves en los sueños de Dios y vas a ir llorando. Sembrar es bajo el sol. No hay gozo porque lo único que ves es tierra. Y lo único que haces es tirar semilla. Y vas llorando, cansado y frustrado. Y haces y trabajas y parece que no sucede nada. Y luego dice, pero vendrá un tiempo en que regresará trayendo ahora la gavilla, es decir, el fruto. Qué difícil y qué complejo es ir a regar el arbolito, la planta, pero qué maravilloso es regresar con las bolsas llenas de fruto. Nadie sale a regar ahí. Hace muchos años ahí en la colonia donde antes estaba la congregación, había árboles de mandarina, había árboles de guayaba, eran como 4 frutos, no recuerdo, a mí se me hacía muy llamativo que estuvieran en la calle. Estoy hablando de la banqueta y el cuadrito, y toronjas también había. Nadie, incluyéndome, le echábamos un chorrito de agua. Pero cuando era el tiempo de los frutos yo me ponía bien contento. Yo me iba caminando de la que era su casa en ese entonces a la congregación. Y yo me ponía bien contento cuando era tiempo de frutos. Porque pasaba caminando y la primera parte, guayabas.
Y seguía caminando y allá había un árbol de mandarinas. Y seguía caminando y allá había un árbol de toronjas. Así que pasaba, ay no, todo está muy verde. Esa la corto la siguiente semana. Ni mío era, pero yo iba ahí de... Pero nadie le llevó agua. Yo no recuerdo haberles echado agua nunca. Pero qué maravilloso es ir llorando, caminando, trabajando, sabiendo que a su tiempo regresaremos con el fruto, felices. Es complicado. Los sueños de Dios, cuando empiezan, son hermosos, a veces te motivan, pero son difíciles. Veíamos en las fotos esas bocinas en un lugar y en otro lleno de tierra y córrele y estaba lloviendo y ya nada más les aventábamos un trapo encima y ahora las vemos ahí. Esto es parte del fruto. Ahí Angélica le tocó una grabadorcita, pongan la pista 7, adelántale, era de cassette, algunos ya no saben ni qué es eso, era de cassette, adelántale, ahí va a empezar la alabanza, ponle play. Y en un rotafolio, que creo que tampoco ya se usan, los grandotes, esas hojas grandotas, escribíamos la alabanza. Y había 3 personas al frente, yo le ponía play a la grabadora y la letra era vuelta a la hoja, vuelta a la hoja. Pero ahora veo los frutos que Dios ha dado y me gozo con el Señor. Te vuelvo a preguntar, ¿has pensado en los sueños de Dios? Y este es el mensaje de esta semana. El sueño de Dios es más grande que el nuestro, pero está ligado con nosotros. Redimir, restaurar, dar crecimiento, dar fruto, glorificar su nombre. Deleítate en los sueños de Dios y Dios cumplirá tus sueños. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Si Dios te habló algo al corazón, es tiempo de orar y hablar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, porque nos has dado el privilegio de mirar tus sueños, Señor. Te agradecemos, Dios, porque hoy sabemos que tu sueño se trata de redimir, restaurar, de hacer crecer, de dar crecimiento, de dar fruto, de que tu nombre sea glorificado, Señor. Permítenos como congregación, Señor, cumplir tu sueño en esta tierra, Señor. Hemos estado tal vez dispersos. Hemos estado tal vez, Señor, enajenados en nuestros sueños, Dios. Pero que este sea el tiempo, Señor, de traer a cumplimiento tus sueños sobre esta tierra. Que nos permitas alcanzar al perdido. Que nos ayudes a salir y compartir a tiempo y fuera de tiempo. Que tu Espíritu Santo los force a entrar. Que tu Espíritu Santo los convoque. Que cada uno de nosotros aquí en casa de Cristo, Señor, sea redimido, restaurado, que esté creciendo, discipulándose, Señor. Que seamos fructíferos, que demos fruto abundante, Dios. Y sobre todo que en casa de Cristo y a través de casa de Cristo tu nombre sea glorificado. Te damos gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Jesús. Da un aplauso al Señor. Él es bueno todo.